Nos acompaña hasta ahora el doctor Arturo McFields, ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos. Ya está en pantalla. Embajador, bienvenido y buena tarde. Gracias por la oportunidad de dirigirme a tu amplia audiencia. Es un gusto, es un gusto. No sé por qué yo, en el caso mío, siento que el tema de los presos políticos en Venezuela, sobre todo los abusos que han enfrentado por cuenta del actuar criminal del régimen chavista, es un tema de vieja data y que está llegando a esta instancia de la OEA tarde, pero como usted estuvo allí sentado en el Consejo Permanente de la OEA, le voy a dejar la palabra. ¿Tarde o todavía a tiempo para desenmascarar al régimen criminal de Venezuela? Nunca es tarde para pedir la liberación de presos políticos. Y eso se lo podemos preguntar a las madres, a los hijos de esos presos políticos. Nunca es tarde. Ese grito de libertad es un grito de desesperación. Cada día que pasa una persona en la cárcel es un día injusto, es un día de dolor, es un día de sufrimiento. Así que más vale tarde que nunca. La OEA lamentablemente ha perdido la fortaleza de sus días de gloria. Sin embargo, cualquier oportunidad o espacio para reclamar la libertad de presos políticos es fundamental aprovecharlo. Y eso lo demostró María Corina Machado al haber llegado el día de ayer a la OEA. Entonces, son oportunidades pivotales y son oportunidades de decirle al mundo: hay centenares de presos políticos sufriendo y hay otros centenares que ni siquiera se sabe si están presos o desaparecidos o han sido asesinados. Entonces, el poner en el foco de la Organización de Estados Americanos más de 32 estados, 35 técnicamente, pero como las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela no están, decimos 32. El poner el foco de los presos políticos ahí, los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esos aspectos siguen teniendo relevancia, sobre todo porque es poner el dedo en la llaga, y eso vale la pena. Señor McFields, ¿qué es lo que hizo y en algunos casos todavía hace, caso México por ejemplo, que gobiernos de la región que se sientan ahí en la OEA todavía no sean contundentes frente a los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Venezuela? Creo que México y Brasil, y en menor medida también, ¿por qué no decirlo, Colombia, han tenido una posición vergonzosa, dolosa, omisa y a veces sumisa con la dictadura de Venezuela. Caso de México, al tomar la palabra muchas veces, vemos que el tema principal no es la liberación de presos políticos, sino la liberación del dictador. El énfasis fundamental que ellos ponen es en por qué se capturó a Maduro, la supuesta violación a la soberanía nacional al sacar a Maduro, y todo tipo de acciones que según ellos afectan el derecho internacional y la autodeterminación de los pueblos. Jamás han alzado la voz por los pueblos, solamente por los dictadores. Entonces, ese discurso de autodeterminación de los pueblos es un papel doloso y vergonzoso, sobre todo en el caso de México, en el caso de Brasil, que son países grandes, que son países, ¿por qué no decirlo?, potencias económicas latinoamericanas. Y sin embargo, el hecho de que guarden silencio es un tema que duele y que duele bastante. Y una vez más, el silencio cómplice o la defensa del dictador Maduro nuevamente, y el tema de la soberanía y autodeterminación de los pueblos o el derecho internacional solo para defender a un tirano es vergonzoso. Y México debería tener vergüenza. Lo de México es realmente penoso. Es increíble que solo vean lo que pasa con el dictador, con el régimen de Venezuela, con las acciones de quienes ha sido el único que ha hecho algo por ayudar a Venezuela, que es el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y no se vea todo lo que hizo el régimen de Nicolás Maduro. ¿Cómo fue, embajador, que llegamos a ese punto, en el caso de la OEA, para mí inhumano, en el que la democracia dejó de importar y se colocó por arriba de la democracia y todo lo que implica libertades, derechos civiles, libertad de expresión,
presos políticos en el caso de Venezuela, y se puso por encima de esto lo ideológico, caso de Argentina. Afortunadamente hay otro gobierno ahora mismo en Argentina dando resultados a su pueblo y a su gente, a sus problemas internos, pero no desprendiéndose del mundo. ¿Cómo fue que llegamos a ese punto de indolencia? Creo que la OEA tiene un problema estructural. No es solamente países como México, Brasil o Colombia. Creo que el problema de fondo viene incluso desde arriba. El secretario general muchas veces ha tenido temor de decir dos cosas fundamentales. En Venezuela hay una dictadura y la liberación de los presos debe ser inmediata, y decir que existe terrorismo de Estado. Más que nada diría yo esas palabras, terrorismo de Estado y que existe una dictadura. Son cosas que las ha dicho la CIDH, pero el secretario de la OEA tiene temor de decir claramente dictadura y decir terrorismo de Estado. Entonces, si la cabeza no tiene la autoridad de hablar de esa forma, no esperemos que los Estados miembros como México, como Brasil, como Colombia, hablen de forma clara y digan dictadura, presos políticos. Entonces, ahí hay un problema estructural, ¿no? Y creo que la OEA es un organismo que está sufriendo una seria debilidad, pero probablemente el hecho de que existan voces como la de Argentina, creo que también Perú, que se estén levantando y estén diciendo que esto está mal y tiene que cambiar. Estados Unidos lo dijo, ¿no? El tema es que existe una fractura en la OEA que debe ser atendida, esa fractura en la OEA. Y es una fractura que solamente beneficia a los dictadores y a los tiranos. Sin lugar a dudas, la captura, la extracción de Maduro ha sido una de las victorias más grandes de la democracia y de la libertad. Y sin embargo, ellos quieren opacarla y decir que fue un tema de derecho internacional y de violación a la soberanía. ¿Cuál soberanía? Cuando estamos hablando de centenares de presos políticos, cuando estamos hablando de que desde hace 26 años Irán, Rusia, Cuba invadieron ya Venezuela, pero eso no lo mencionaron en la sesión de hoy. Y ese es el problema fundamental que estamos viviendo. Existe cómplices muy claros de las dictaduras, y la OEA, desde arriba, desde su secretario general, tienen que perder el miedo a llamar a las cosas por su nombre. Dictadura y terrorismo de Estado. Dos palabras que pueden empezar a cambiar la dinámica en la OEA y que deben de decirse hoy más que nunca. Por mucho tiempo pues, prevaleció ese miedo a denunciar lo que usted dice hoy, y uno se pone a analizar y resulta que resultó ser más criminal, más perjudicial ese comunismo dictatorial que ese coco llamado imperialismo que denunciaban esos gobiernos de izquierda hasta hace poco, que fueron algunos, la mayoría desenmascarados. Todavía hay 3, el régimen de Venezuela, que está en proceso, el régimen de Cuba, que aparentemente también estaría en proceso, y el régimen de Nicaragua, que ha comenzado a liberar personas, digo yo, por miedo, por pavor de lo que pueda pasar. Creo que hay un efecto, el efecto Maduro, lo estamos viendo, ¿no? La captura, la extracción de Maduro fue como una bomba atómica que golpeó los cimientos de las dictaduras de Cuba y Nicaragua. Y es por eso que estas dictaduras ahora están liberando presos políticos, están buscando algún tipo de acercamiento con Estados Unidos, porque saben que la amenaza a sus dictaduras ya no es verbal, es real y contundente. Entonces, mientras la izquierda radical ve como una violación al derecho internacional la captura de Maduro, los pueblos que sufrimos dictaduras sabemos de que la captura de Maduro es una gran victoria y marca un antes y un después en lo que sucede en Latinoamérica. Latinoamérica no es la misma después de la captura de Maduro, y ha comenzado un cambio fundamental que va a tomar su tiempo en algunas ocasiones o va a ser descorazonador algunas veces, pero el cambio ya comenzó, y eso es algo que no lo va a detener nadie. Por supuesto, esto contenta, da aire, da respiro, por supuesto, a los venezolanos, pero también me pongo a pensar en el pueblo de Nicaragua y me da algo de alegría y de respiro que en cualquier momento
esa brisa liberadora pueda llegar por ese territorio de gente maravillosa, de gente que le ha puesto un mundo desde antes del 2018 para recuperar su libertad, que es su pueblo, el pueblo del doctor Arturo McFields. Es embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos. Le agradezco mucho haber compartido esta tarde con nosotros. Muchas gracias por la oportunidad y estamos celebrando de que estamos viviendo una primavera o una revolución tropical que significa la caída de las dictaduras. Desde Venezuela, Cuba y Nicaragua, la esperanza ha vuelto a renacer. Que así sea, que así sea. Un abrazo. Gracias, doctor. Buena tarde.